Hola de nuevo. Vamos a ver. Hoy vamos a ver la parte de valoración de riesgos. Ay, mira, esto ya les voy a compartir pantalla. Déjenme ver aquí donde tengo la presentación. Entonces, déjenme ver, tenemos una compañera que me debe la presentación que le iba a presentar hoy, pero no la veo todavía. Así que vamos a trabajar con este tema de la valoración de los riesgos. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, en realidad hoy tendríamos que estar viendo la parte de respuesta, pero no me preocupa porque tenemos 2 semanas para desarrollar el último caso. Entonces, ese sí lo podemos trabajar como que yo se los asigno la semana que sigue y ustedes lo traen ya previamente analizado para hacer como la resolución en la clase. Así que por eso no me preocupa que estemos un poquito atrasados. Perdón, Olger, me parece cuando cerré la sesión de laboratorio donde estaba cerrando me di cuenta que tenías la mano alzada. No sé si tenías algo que preguntar. Ah, no, nada más la dejé arriba sin querer. Ah, ok. Porque Dale. donde le di cerrar la sesión vi la mano y dije, ups. No, no importa, Rubén, Ok, gracias. está bien. Entonces, vamos a trabajar con la parte de valoración de riesgos. Ya la semana pasada terminamos de resolver lo del caso que teníamos y viendo la parte de gobernanza, que es cómo establecemos el método con el que vamos a analizar los riesgos. Ahora, así que ya tenemos ese método, pues entonces ya se los comenté más o menos, ¿verdad? Cómo deberíamos hacerlo, pero es donde entramos en la parte de gestión. Ya es donde vamos a ir a identificar cada uno de los riesgos, donde vamos a tomar ese método para hacer todas las valoraciones y tomar decisiones al respecto de lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, lo que vamos a ver por aquí es la parte de criterios de riesgos. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. La parte de la identificación. Este criterio de riesgos es un poquito comparar, ¿verdad? Revisar lo que habíamos empezado a hacer de la parte de gobierno y hacer el análisis y la evaluación de cada uno de los riesgos. Entonces, en los criterios, primero, bueno, decir, la gestión del riesgo, ya vimos todo lo que diga gestión, es un proceso, un conjunto de actividades repetitivas que tienen entradas, tienen salidas específicas, tienen un propósito y que entonces a partir de ese conjunto de actividades voy a lograr obtener un resultado con cierto nivel de calidad, ciertos criterios que también tienen que ser determinados por la empresa para cada uno de los procesos. En la gestión del riesgo no es diferente. Pues nosotros tenemos un conjunto de situaciones, información del contexto, tanto interno como externo de la empresa. A partir de eso, nosotros podemos identificar las vulnerabilidades, amenazas, y entonces, a partir de todo el análisis que hacemos, somos capaces de obtener para cada riesgo identificado en la empresa su valoración y esa valoración nos va a llevar a un tipo de respuesta que nosotros tenemos que dar hacia ese riesgo y a partir de ese tipo de respuesta, pues entonces vamos a establecer planes de acción o por lo menos, aunque el plan sea decir no voy a hacer nada por el momento, ya eso cuenta como un análisis del riesgo y una respuesta al riesgo. Entonces, tiene que ser un método estructurado y estandarizado, como les dije antes, para evitar la confusión que se da en las empresas que cada departamento tiene su propia metodología de gestión de riesgos, de valoración de riesgos, de evaluación de riesgos, sus diferentes criterios de riesgos. Eso genera eh, demasiada mala comunicación, no se entiende, no hay estándares y pues entonces se desperdician mucho los recursos. Ese es el problema principal, porque no se logran medir adecuadamente. Así que la parte de los criterios de los riesgos, ¿verdad? Como habíamos visto, la idea es darle algún significado. Como vimos la vez pasada y lo vimos en el caso, que entonces a partir de que tengo estos criterios, de que tengo estas probabilidades, el resultado es una categoría de riesgo y entonces esa categoría de riesgo me dice qué tan rápido tengo que actuar, quiénes van a ser los responsables de actuar, cuánto presupuesto tengo y etcétera, todo el conjunto de elementos a partir de los cuales yo voy a dar la respuesta a ese riesgo específico.
Habíamos dicho, ¿verdad?, que los criterios pueden ser tanto cualitativos, cuando estamos dando alguna percepción de las cosas, de toda la forma en la que nos afecta el riesgo, o puede ser cuantitativo cuando nosotros logramos ponerle un número, un valor específico a eso y mediante algún tipo de fórmulas matemáticas, pues entonces tenemos ese resultado de la valoración de los riesgos. Como les dije antes, la técnica, la idea es que aplique a toda la organización. No tenemos partes diferentes, todos vamos a trabajar igual. Y como hablamos antes también, siempre vamos a tratar de analizar los riesgos en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales, sean estratégicos, sean operativos. Pero vamos a tratar de trabajar con los riesgos que impiden el cumplimiento de esos objetivos, más que con partes muy pequeñas del negocio, porque como les dije antes, el universo de riesgos es tan grande que si tratamos de abarcarlo todo, vamos a vivir solo gestionando riesgos y vamos a perder de vista el sentido de la organización, que es entregar servicios o productos a los clientes. Esta es una tablita como la que vimos la vez pasada. Como les digo, esta parte inicial es como un repaso, donde es la tabla de criterios de impacto, tal como lo hicimos la vez pasada. Bueno, aquí decíamos cuál es el criterio y si tenemos 3 niveles de impacto, bajo, medio y alto en la organización, para cada criterio tendríamos que establecer qué significa que el riesgo sea bajo, qué significa que el riesgo sea medio y qué significa que el riesgo sea alto. En este caso hablamos de reputación, entonces es bajo cuando hay poco, ningún esfuerzo que se requiera hacer para recuperarse de la situación de riesgo, lo que sea que haya pasado, y el impacto se limita a pocos clientes internos. La reputación está dañada, es cuando tenemos el riesgo medio, se requiere algún esfuerzo para recuperarse de esa situación, pero el impacto se limita a un área específica del mercado y el riesgo es alto cuando la reputación fue irrevocablemente dañada y todas las áreas del mercado conocen de la situación y fueron afectadas. Igual, pérdida de principales clientes, cuando la reducción de clientes es menor a un 1% hasta por 30 días. Algo pasó y por eso que pasó, se redujo la cantidad de clientes hasta un 1% por aproximadamente un mes. Cuando algo pasó, pero entonces la reducción es del 1 al 5% hasta por 30 días, entonces el riesgo es medio. Cuando algo pasó, pero se redujo la cantidad de clientes, perdón, en más de un 5% hasta por 30 días, entonces, pues por ahí ya voy a decir que el riesgo es alto. Y ahí y cualquier cosa mayor a esto. O en este caso, productividad, ¿verdad? Algo pasó y entonces, como ahora la pandemia, caso típico, ¿verdad? De hecho, me hizo mucha gracia encontrarlo porque sí, es lo que está sucediendo ahora en muchas empresas. Menos del 25% del personal se encuentra fuera de la empresa por menos de una semana. El impacto es medio cuando más del 25% se encuentran fuera, pero de 1 a 3 semanas. Cuando es más del 25% por más de 3 semanas, pues el impacto es alto. Obviamente aquí depende del tipo de empresa, digamos, mucha gente que está haciendo teletrabajo pudo manejar esto de una forma diferente si tenían contemplado algún riesgo de este tipo, porque la gente sigue trabajando ya con teletrabajo. Pero entonces esto es como les digo, lo que hicimos en el ejercicio también anterior, para cada criterio, para cada nivel de impacto que nosotros definimos, establecer las condiciones para ya tener eso estandarizado y cuando encontremos un evento de riesgo, solo vamos a analizar el impacto en esos y dependiendo de cómo sea la afectación, sabremos si es bajo, si es medio o es alto y eso va a depender también del apetito o de la predisposición que tenga la empresa hacia el riesgo. Si soy muy conservador, pues entonces voy a tratar de manejarme con los riesgos más altos, las categorías más altas. Si más bien soy muy agresivo con el riesgo, voy a aplicar el riesgo más bajo, el impacto más bajo, como el impacto general del riesgo. Y así también habíamos hablado de que puedo establecer mis propios métodos para hacer algún tipo de cálculo que no sea ni el más bajo ni el más alto. Perdón, aquí ya pasando entonces a lo que es la identificación de riesgos, ya es donde empiezo a decir, ok, ¿qué es lo que puede pasar realmente en la empresa? Y cada uno de esos, ¿qué pasaría? Pues es lo que tengo que hacer todo este tipo de valoración. Entonces, la identificación de riesgos
igual va a ser un proceso porque tiene actividades asociadas, que el propósito que tiene es el de incrementar la confianza que tiene la organización con respecto a los riesgos a los cuales se enfrenta en su rutina diaria. De manera que esa confianza permite saber que los riesgos existen, pero son adecuadamente gestionados, por lo que va a ser muy difícil que no se logre cumplir con los objetivos empresariales. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer acá. Obviamente, identificar riesgos es todo lo que podría pasar, ¿verdad? A partir de todas las vulnerabilidades, de todas mis debilidades, de todas las variables del entorno que yo tengo que reconocer adecuadamente y seleccionar por prioridades las que realmente son relevantes y me impiden el cumplimiento de estos objetivos. Las otras las vamos a tener ahí, ¿verdad? Alguien tendrá que ir viendo ciertas cosillas, eventualmente se tomarán algunas acciones, pero no van a estar incluidos dentro de toda la gestión de riesgos organizacional. En esta parte de la identificación de riesgos, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos determinar todos esos riesgos? Bueno, no hay ningún método garantizado. Siempre, acuérdense que hablamos cuando dijimos lo del universo de los riesgos, que hay riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Todo lo que se le ocurra a alguien que puede afectar el cumplimiento de los objetivos es un riesgo conocido. Todo lo demás son riesgos desconocidos y desgraciadamente tenemos ese alto nivel de incertidumbre porque hay cosas que solo cuando pasan dijimos, mira, nunca habíamos pensado que eso pudiera afectarnos, que eso pudiera suceder, que esa cadena de eventos, ¿verdad? Desafortunados que se juntaron en una situación específica y que hicieron eso, nadie lo había pensado, nunca jamás en la vida. Pues esas cosas suceden en las empresas, entonces hay que estar preparado de cierta forma y más bien no preparado, sino estar consciente de que esas cosas van a poder suceder y que me van a poder afectar negativamente. Obviamente, entre gente con más experiencia la tengamos a cargo en la identificación de riesgos, pues es más difícil que eso suceda, pero la probabilidad de que pase siempre está ahí. Hay métodos formales a partir de los cuales se genera esa identificación de riesgos, que es cuando hacemos algún tipo de reuniones, tenemos moderadores en algún tipo de talleres, ya tenemos tal vez hasta ciertas áreas prioritarias de la organización que son las que vamos a trabajar y entonces ahí se empieza algún tipo de discusión a partir de casos que han pasado, de casos que han pasado en otras empresas, de cosas que se leyeron, que se analizaron, vivencias, situaciones, nuevos proyectos, nuevas iniciativas y demás. Y que entonces la gente dice, bueno, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Cuando hacemos ese tipo de talleres, todas las ideas, igual que cuando hacemos las oportunidades de mejora, todas las ideas tienen que ser recopiladas. La parte de la valoración y la priorización la hacemos posterior al primer trabajo. Y tenemos métodos informales, que los métodos informales no es precisamente en una sesión de gestión de riesgos donde van a ser identificados, sino en cualquier otro lugar, en cualquier otra reunión, en cualquier otro proyecto, alguien de repente dice, ¿y qué pasa si sucede tal cosa? Y de repente todo el mundo abre los ojos y dice, bueno, eso es un problema, por tal cosa, por tal otra, por aquí, por allá. Entonces, como hay métodos formales y hay métodos informales, lo importante es lo que habíamos hablado de la cultura, el riesgo que tenga la empresa, de manera que cuando en algún momento informal se identifica algún tipo de riesgo, que todos tengan la conciencia de que eso tiene que ser informado a las personas que gestionan los riesgos para que sea completamente valorado. En el mejor de los casos no hay nada de qué preocuparse. En el peor de los casos vamos a tener un riesgo grave, pero que va a poder ser gestionado porque a alguien se le ocurrió pensar en eso. Y nuevamente vean que no necesariamente son los dueños, los gestores de los riesgos. Lo importante entonces es tener muchas fuentes de información. Hay que estar muy, muy informado para reconocer todas las variables externas e internas que podrían afectar los riesgos que yo estoy gestionando a nivel organizacional. Eh, Esto que les decía, la experiencia de la gente que está a cargo, pues es muy importante porque ellos pueden visualizar a partir de toda su experiencia algunos enlaces en situaciones que se han dado donde podrían generar algún tipo de riesgo. Y obviamente recopilar los datos.
de todos los lugares que se pueda, datos que brinda el personal, por experiencias, por situaciones específicas y que estén relacionados con los detalles operativos, porque eso también me ayuda a tener una visión no tan macro, sino que muy micro, ¿verdad? De lo que se está haciendo en el proceso, pero que puede tener un efecto de bola de nieve, que si no lo corrijo a tiempo, se hace un problema más grande donde eventualmente sí puedo tener un riesgo operativo o estratégico de alto nivel. ¿Qué hago yo cuando estoy identificando los riesgos? Bueno, generar ese listado de todos los eventos potenciales. Acuérdense, como les dije antes, no importa si nunca había sucedido. No sé si lo dije o si estoy bien ahora. No importa si es algo que nunca en la vida había pasado. Si es un evento que ustedes visualizan como que tiene un riesgo considerable, o por lo menos que vale la pena analizarlo, pues entonces tenemos que ponerlo ahí y establecer algunos de los escenarios de riesgo a partir de los eventos que estamos identificando. Donde los escenarios de riesgo van a ser como historias que yo voy a hacer de lo que podría ocurrir en un momento específico. La idea de esa historia es que yo logre establecer el impacto en diferentes áreas, no solo en donde está surgiendo el evento de riesgo, sino en todas las partes que están involucradas. Y entonces eso me ayuda a mí después a poder tener más detalle sobre todo el impacto que podría generar en la organización. Estos, bueno, como les dije, son narrativas, ¿verdad? Historias, digo yo, que se tienen que analizar desde el punto de vista de los dueños de los procesos en donde se está identificando el riesgo, para que a nivel de negocio ellos entiendan cómo van a afectarse sus propias operaciones y las del resto de las partes involucradas. Eh, la idea es que sea no tanto enfocada en términos muy técnicos con respecto a la gestión de riesgos, sino que la descripción del escenario me da esa idea de lo que está pasando en forma muy coloquial, cómo me va a impactar, quién se va a atrasar, a quién no le llegó la información, ese tipo de cosas para que la gente lo vea muy natural y comprenda realmente el impacto que va a tener ese riesgo en sus operaciones. Por ahí, pues tiene que alinear, ¿verdad?, con los objetivos de negocio. Tiene que considerar todos los eventos históricos que estén relacionados con ese posible evento y todas las amenazas emergentes que también estén relacionadas con ese posible evento. Esos escenarios de riesgo usualmente se hacen 3 escenarios para cada uno de los riesgos que estemos trabajando, donde un escenario es muy optimista, o sea, el evento se dio, el riesgo se materializó, pero todos los planes que hicimos antes, todas las acciones, las medidas, los controles y demás funcionaron correctamente, entonces el impacto fue mínimo. Tenemos que tener un escenario muy pesimista, donde todo lo que hicimos, todas las respuestas, todo salió mal para ver cuál es el mayor impacto en caso de que todo haya salido lo peor posible. Y establecer un escenario intermedio donde sea como que lo más probable que suceda, ¿verdad? Lo más probable no es que ni que sea todo perfecto ni que salga absolutamente todo mal. Entonces, establecer esos 3 tipos de escenario es bastante normal. Hay pues empresas igual, o sea, dependiendo de madurez que tenga con respecto a la gestión de riesgos, donde se generan un poquito más de escenarios, 4 o 5 escenarios, pero esto requiere mucho valor, mucho tiempo, ¿verdad? Mucho costo tiene, porque vean que estamos hablando de escenarios para cada uno de los riesgos identificados, los riesgos organizacionales. Y los riesgos organizacionales, por poquitos que sean, van a ser un montón. O sea, mínimo, podríamos decir, de alta prioridad, podríamos decir que una empresa puede tener fácilmente 40, 50. Entonces, vean que esto requiere de mucho trabajo. Por eso es que hay gente especializada en riesgos y trabaja única y exclusivamente enfocado en ese análisis, en esa valoración. Porque, como les he dicho antes también, los riesgos tienen vida, cambian. Cambian las variables, cambia el entorno, cambian un montón de cosas. Entonces, cada vez que cambian, hay que hacer una actualización de todos estos impactos para estar lo más cercanos a la realidad posibles. Para hacer estos escenarios hay 2 enfoques muy claramente definidos. Uno es el top-down. Entonces, yo tomo la estrategia y todo lo que está relacionado con la estrategia de la empresa y a partir de ahí empiezo a tratar de identificar todas las situaciones que pueden afectarme el cumplimiento de esa estrategia, de los objetivos
operativos y los objetivos estratégicos. Tengo otro enfoque que más bien yo voy a tomar los procesos que son críticos para el negocio. Ya hemos hablado de la información crítica, los procesos y a partir de todo eso las aplicaciones y toda la infraestructura de TI que lo soporta, que también van a convertirse en activos críticos del negocio. Entonces, la idea del bottom-up es, así que tengo esa identificación de todos los activos que son críticos, entonces yo empiezo a ver las vulnerabilidades de esos activos específicos y a partir de ahí empiezo a generar todos los posibles casos de riesgo. Y ahí voy subiendo hasta llegar, ¿verdad?, a términos estratégicos. Cualquiera de los dos enfoques está bien y de hecho no hay que escoger uno u otro. Son enfoques que muchas veces trabajan en forma complementaria. Hay un grupo que hace el análisis top-down, otro grupo que hace el análisis bottom-up. Y a final de cuentas llegan al consenso con la misma metodología de valoración de riesgos y de ahí surgen los que son prioritarios para la empresa. Acá vean que tenemos, bueno, este es un desarrollo de escenarios. En este desarrollo de escenarios, que no sé por qué se ve así como tan borroso, tenemos la parte del top-down, ¿verdad? Donde se establecen uno de los objetivos, la parte del bottom-up, que es donde más bien partimos de los activos para establecer algunos escenarios de riesgo relacionados directamente con tecnología, en este caso. Aquí estamos utilizando el marco Risk IT. Sí, la semana pasada hicimos las presentaciones, ¿verdad? Sí, perdón. Y entonces aquí tenemos que considerar diversos factores que pueden afectar estos escenarios de riesgo. Factores como cosas ambientales, factores internos de la empresa, algunas capacidades limitadas que podamos tener dentro de lo que es la gestión de riesgos empresarial. Hay empresas donde tenemos, por ejemplo, una limitación estricta en cuanto a dinero que se puede aplicar para la gestión de los riesgos. Entonces, es algo que tenemos que contemplar porque tal vez la solución óptima, el control óptimo que podríamos tener para ese riesgo no lo podemos comprar, no lo podemos adquirir. Las capacidades también del departamento de TI y las capacidades del negocio relacionadas con el manejo de todo lo que es tecnología. A partir de eso se establece el impacto y la frecuencia y entonces tenemos el conjunto de riesgos de tecnología, que como hemos visto ya, tecnología ahora apoya todas las áreas de negocio. Entonces, en todo lado vamos a tener riesgos de tecnología. Cuando tenemos la parte de los escenarios de riesgo, pues entonces también tenemos que establecer este conjunto de factores o componentes que son esenciales para trabajar con todo lo que es cada uno de los escenarios de riesgo. Tenemos entonces la parte del actor, que es quien genera la amenaza del riesgo. Eventualmente ese actor del riesgo puede ser interno de la empresa, ¿verdad? Alguno de nuestros empleados, como sin querer. Acuérdense que aquí los riesgos, como habíamos visto en la parte de seguridad de la información, de ciberataques y demás, pueden ser víctimas de un ataque ellos mismos o puede ser alguien que adrede está tratando de generar ese riesgo, esa situación que se puede descontrolar y que representa un riesgo para la empresa. No necesariamente cualquier amenaza de riesgo necesita de un actor específico. Por ejemplo, si tenemos, no sé, el riesgo de un huracán o algo así, bueno, no podemos decir que hay un actor, ¿verdad?, que es el que está generando la amenaza, sino que simple y sencillamente eso existe. Pero usualmente tratamos de identificarlo porque al identificar al actor, a la persona que nos genera esa amenaza, pues entonces podemos detectar algunas formas para disminuir el impacto que pueda tener. Tenemos obviamente también el factor que es la motivación. Es algo accidental que yo puedo prevenir con capacitación, con sensibilización, el resultado de una falla que también se puede dar, sobre todo cuando hablamos de tecnología. No sé si tengo algunos servicios críticos conectados directamente a la fuente de energía externa y no tengo una UPS que dure bastantes horas. Bueno, si hay un apagón de 8 horas, ya me quedé sin oportunidad de dar servicio a mis clientes, porque no había contemplado que debería tener un recurso adicional, por ejemplo, o porque la batería de la UPS solo me servía para 1 hora y resultó que fueron las 8. Entonces vean que son cosas accidentales, resultados de fallas y demás, pero también tenemos que pensar en si este riesgo específico tiene una motivación maliciosa. Hay alguien que nos quiere generar algún tipo de daño.
porque nuevamente, dependiendo de eso, van a ser diferentes los controles o las acciones que debamos implantar para tratar de disminuir la valoración de ese riesgo. Tenemos el evento de amenaza. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a divulgar información que es confidencial, por ejemplo, va a ser publicada, me van a robar la información y la van a utilizar en contra mía. eh, Se van a interrumpir, no sé, las operaciones diarias o tengo algún proyecto que está en este momento siendo implementado, que es un proyecto clave para la empresa, va a poder seguir haciéndose o lo vamos a tener que detener. La parte de toda la infraestructura de TI va a seguir funcionando o vamos a tener que cerrarla. Eh, Incluye el robo de información, la destrucción de la información, la alteración de la información, que es lo que nosotros estamos esperando que suceda a partir de ese riesgo. Tenemos también los activos y los recursos, ¿verdad? Pues ahí es cualquier componente de la infraestructura, del personal, de tecnología, lo que sea, que expone a la empresa a esa amenaza, que puede ser afectado de cualquier forma y que pues obviamente va a tener un impacto en el negocio. Ante esta situación, el impacto se va a sentir. Aquí tenemos que incluir dentro de todos los activos y todos los recursos a las personas, las habilidades, las capacidades, toda la parte de la estructura organizativa, la parte de la infraestructura física, la parte de la infraestructura de tecnología, todos los componentes de la arquitectura empresarial, bueno, todo lo que nosotros podamos ver, hay que identificar con respecto a este escenario que estamos trabajando, cuál va a ser el comportamiento de ellos. Nuevamente, ¿por qué? Tengo que ver cómo los protejo de la mejor forma posible. Tenemos la parte del efecto, donde el efecto es la consecuencia final. ¿Qué es lo que va a suceder? Casi siempre, pues como estamos haciendo escenarios de riesgo, lo trabajamos desde el punto de vista negativo. Todo lo que va a suceder como consecuencia de que se haya materializado ese riesgo. Y en cuanto al tiempo, tenemos que mostrar elementos tales como cuánto dura el evento, el riesgo ese cuando se materializa, cuál es la duración, en qué momentos puede ocurrir. Cuando pensamos que es más probable que ocurra, ¿verdad? No es lo mismo que estemos en un momento donde tenemos servicios críticos ejecutándose que si surgen en un momento donde estamos como en descanso organizacional, no sé, por decirlo, un sábado en la madrugada, que hay menos trabajo, un domingo en la madrugada, menos operaciones que se están ejecutando, que si decimos entre semana en algún momento pico. Y otra cosa que deberíamos considerar dentro de lo que es el tiempo es cuándo logramos detectar el evento. El evento es de riesgo cuando se materialice, nos vamos a dar cuenta inmediatamente o nos vamos a dar cuenta tiempo después. Típico caso cuando se roban información, que muchas empresas se dan cuenta de que alguien se robó la información hace 3 meses, hace 6 meses, por alguna situación, ¿verdad? Que es hasta ni siquiera relacionada con que se estuviera analizando eso, se dieron cuenta de que se habían robado la información. En cambio, hay otros riesgos donde nos damos cuenta en el momento. Entonces, hay que tener esa claridad también porque el impacto puede ser mayor si dura mucho tiempo, que es lo lógico, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claras en qué momento, cuándo tenemos que empezar a ejecutar todas las acciones que vayamos a planificar a partir de la duración que haya tenido ese evento. Eh, Eventualmente aquí tenemos otra cosa que podríamos considerar que es desde el momento en el que se materializa el riesgo, ¿cuándo, cuánto tiempo después voy a empezar a percibir las consecuencias del evento? Eso también es importante porque va a haber algunos riesgos que se hace, que surge la situación y empiezo a sentir las consecuencias días después, semanas después, o lo voy a percibir inmediatamente. Todo eso me ayuda a prepararme. Entonces, por eso en el escenario de riesgo trato de contemplar todo esto para tratar de abarcar todas las posibilidades y entonces decir, bueno, en estos casos tendría que hacer esto, en estos casos tendría que hacer esto otro, aquí siempre tengo que hacer esto y aquí. Y eso me va a ayudar a tener ese conocimiento completo de toda la situación.
Algunas consideraciones para identificar los riesgos en la empresa, bueno, que impacten los objetivos organizacionales. No les había dicho lo que les mencioné antes. Tienen que ser algo, como les digo, que no sea de muy corto alcance, sino que realmente signifique un riesgo organizacional. Y por eso, pues ahí me dice que tienen que ser de alto nivel y holísticos. A nivel de toda la empresa, trato de abarcar todo el escenario, todos los recursos, todo lo que está siendo afectado o podría ser afectado. No tengo que concentrarme en factores o en causas que me generan el evento de riesgo. Todo lo contrario. Aquí yo tengo que más bien identificar el riesgo, la situación, el evento que se materializa. ¿Por qué sucede? Tengo que analizarlo, pero no es un riesgo en sí mismo, sino que, por ejemplo, el riesgo es enfermarme. ¿Por qué me enfermo? Porque me resfrié, porque esto, lo otro. Ese no es tanto el riesgo. El riesgo y el impacto tienen una cosa, las causas son otras. Después me van a servir para analizar, sí, pero cada riesgo, cada escenario que yo vaya a hacer a partir de un riesgo, lo hago del riesgo en sí mismo, no de las causas que lo provocan. Se incluyen todas las amenazas posibles. Eso es lo que ven. No me acordaba si se los había dicho a ustedes o no. Como les digo, ese cuento, ¿verdad? Que de la gente que tiene muchos años de trabajar en la empresa, que empiezan, yo tengo 25 años de trabajar aquí y nunca ha sucedido. Yo no sé por qué siguen invirtiendo recursos en eso, porque nunca ha pasado. Eso deberían quitarlo. No, eso es mentira. Si es un riesgo y tiene un impacto en la empresa, siempre tiene que ser medido. Si nunca ha sucedido, gracias a Dios, pero no podemos dejarlo de lado porque hasta el momento no ha pasado, porque basta que quiten todos los controles para que suceda y sucede en el peor escenario posible. Entonces, ese cuento no se lo tienen que comer, todo lo contrario, aunque digan eso, mientras ahí esté el evento y genere un impacto importante para la empresa, tiene que seguir siendo gestionado, rezando para que siga manteniéndose en eso de que no ocurre. Se trata de identificar, no de valorar. Aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de valoración. Yo no estoy diciendo si es crítico, si es moderado, si es leve, si es ínfimo. Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo, si esto sucede, la consecuencia va a ser esto y esto y esto. Va a afectar estas áreas, va a afectar estos activos, se van a dar estas situaciones y demás. La valoración viene después. Solo estoy diciendo lo que va a suceder. Acuérdense que esto es una narrativa, donde yo digo todo lo que podría suceder en esa situación. Y acá, pues obviamente, revisarse las interrelaciones con todos los elementos que estén relacionados de cualquier manera. Otros procesos, otras aplicaciones, con proveedores, con clientes, con lo que sea que esté relacionado, tengo que analizarlo. Así que ya tengo toda mi lista de riesgos con todos esos escenarios, con todo el cuento de todo lo que podría suceder. Entonces ya empiezo a hacer el análisis a partir de todo lo que ya vi que puede suceder. Y aquí es donde ya con esa información, ya tenía la tablita con los criterios, ya yo puedo decir, bueno, si pasa eso, resulta que voy a perder la credibilidad, pero solo en este nicho de mercado. Entonces, ya yo ahí había visto que era el impacto medio. Ya puedo hacer la valoración, pero después de haber hecho todo ese estudio en la parte de identificación. Entonces, el propósito, perdón, del análisis es precisamente lograr separar todos los riesgos que son menores, no van a ser los prioritarios, todos los que sean aceptables, los que yo puedo gestionar, ahí hacer un monitoreo sin necesidad de invertir mucho tiempo ni mucho esfuerzo en ellos, de los riesgos que sí van a ser prioritarios, que sí me van a impedir cumplir con mis objetivos y que sí tienen un impacto medio o alto, bueno, depende de la categoría, ¿verdad? Pero entonces, estos son los que yo voy a correr para establecer los planes de acción, decir cómo voy a responder a cada uno de esos riesgos. Y la respuesta a los riesgos también es individual. Cada riesgo tiene que tener su propia respuesta. Yo no puedo decir para todos los riesgos así voy a hacer tal cosa, no. Cada riesgo se le responde diferente. Ahí hay que considerar las causas que lo provocan y todas las consecuencias. Como les decía, si yo sé que una causa de un ataque de ciberseguridad, robo de información o algo así, es la gente que le hace clic a todos los correos que reciben, no importa dónde vengan, pues entonces una forma en la que yo puedo mitigar ese riesgo es
haciendo capacitaciones, campañas de sensibilización para que la gente no haga el clic en todos los correos que recibe. Sin embargo, sigue el riesgo ahí, pero ya es algo que yo puedo hacer. Y no es lo mismo eso, ¿verdad? Para ese tipo de ataques que si estoy pensando en un ataque de negación de servicio, que ese, acuérdense que es otro tipo de ataque. Entonces vean que cada riesgo tiene que tener tratamientos diferentes. Por eso es que tengo que trabajarlos en forma independiente unos de otros. Dentro del análisis de riesgos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, establecer el impacto con la tablita de criterios de riesgo que yo ya había definido desde la parte de gobernanza de los riesgos. Tengo que ver si hay controles existentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto controles en los sistemas, habíamos visto controles en los procesos, donde yo voy tratando de evitar ciertos riesgos, bueno, no evitar, de gestionar ciertos riesgos a partir de esos controles? Entonces, yo tengo validaciones para evitar que me metan datos incorrectos. Eso es un control. Yo pido usuario y contraseña para evitar accesos no autorizados. Eso es otro tipo de control. Entonces, para cada riesgo que yo tenga identificado, tengo que ver si hay algún tipo de control que me ayude a controlar la situación que estoy queriendo disminuir, evitar. Y entonces, a partir de los controles que yo encuentre, tengo que ver si protegen contra todas las posibles consecuencias que identifiquen los escenarios del riesgo o si hay cosas que estoy dejando por fuera. Ojalá, pues que existan algunos, ¿verdad? Aunque sean muy básicos, aunque no estén completos, pero que exista algo. En algunos casos uno se da cuenta de que no hay controles para ese riesgo específico. Entonces, lo que sigue es, a partir de esos controles, ver si requieren modificaciones o si requieren de nuevos controles. Se establecen las probabilidades de ocurrencia a partir de estos controles existentes, de los datos históricos y demás, y la metodología que se haya determinado, y se ubica cada riesgo en el mapa de calor. Ya tengo el impacto, ya tengo las probabilidades, lo ubico en el mapa. En el mapa recuerden que estaban las casillas, cada una con un color, y el color representa la categoría del riesgo organizacional que fue que fue establecido desde la gobernanza de los riesgos. Y que decía que si es rojo es crítico y entonces en 3 meses hay que ejecutar el plan de acción y que el gerente del área es el que está encargado y tiene que informar a la alta dirección. Si es amarillo era tal y etcétera, etcétera. Entonces ya con esto ahora sí podemos utilizar ese mapa de calor para ubicar cada uno de los riesgos. Las probabilidades de ocurrencia, bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Donde los valores que están en medio son valores calculados a partir de alguna fórmula en alguna empresa. Aquí no necesitamos tanto saber por qué aquí es 0.06 o por qué aquí es 0.14, sino que lo que establecemos es que si estoy midiendo amenazas, estos serían como los colores más críticos. Si estoy midiendo oportunidades, estos son los escenarios más favorables. Entonces, tengo que ir haciendo un análisis de estas probabilidades en cada momento para ver si estoy midiendo amenazas, si me estoy acercando a la parte crítica o más bien estoy en la zona de confort, la zona tranquila. Y en las oportunidades, si estoy llegando al área donde voy a aprovecharme de la situación o si más bien me estoy alejando a partir del comportamiento de las variables. Lo importante es pues que la empresa ojalá que logre tener este mapa acá, pero como les digo, eso ya son niveles más elevados de gestión de probabilidades, sino pues yo establezco los criterios, las fórmulas básicas y se pone para cada uno de los diferentes tipos de riesgo. Ubicación en el mapa de riesgos. Si yo tuviera estos riesgos identificados, usualmente cada uno tiene un código porque a veces la descripción es muy larga. Entonces, para no estar poniendo la descripción en todos lados, se le asigna un código. Si yo ya tengo estos riesgos identificados, ya vi que estos son los impactos y que estas son las probabilidades y esta es mi mapa de calor, pues entonces yo aquí voy diciendo que el riesgo 1, moderado y poco probable, moderado, poco probable, aquí pongo leve, y poco probable, el riesgo 2, leve y poco probable, aquí está el 2. Leve y muy probable, leve y muy probable, aquí está el 3. Moderado y poco probable, otra vez aquí está. Y así,
Esto es para evidenciar que en la misma casilla puede haber diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? Perdón, diferentes riesgos. Entonces, lo que yo sé es que cuando esté en verde solo le voy a dar seguimiento. Lo que está en amarillo, voy a tomar planes de acción a 6 meses, un año. Lo que está en rojo es crítico y tengo que trabajarlo ya. Entonces, cada uno va a tener sus propias respuestas y sus propios planes de acción, pero el comportamiento en general va a ser parecido. Entonces, la evaluación de riesgos, habíamos dicho que en la gobernanza ya yo tenía establecido para cada color qué es lo que tenía que hacer. Y esto es lo que hago aquí. Yo entonces establezco la priorización de los recursos con base, en la categoría del riesgo. Los críticos, los moderados o los leves. Y así se consideran esas categorías de riesgo, ¿verdad? Y para cada color se toman las decisiones de qué vamos a trabajar en cada caso. Para medir el riesgo, 3 estados que es importante comprender. El riesgo inherente es todo el riesgo que nosotros vamos a tener a partir de una situación específica, cada uno de esos riesgos identificados, sin que le apliquemos ningún tipo de control. Entonces, yo identifico el riesgo y el nivel de afectación que tiene me da un impacto y una probabilidad y entonces me ubica en una de las casillas que tengo acá. Eso es el riesgo inherente. Se llama o se convierte en un riesgo corriente cuando al riesgo inherente yo dije, ok, voy a aplicar ciertas medidas o ciertos controles para que disminuya un poco la probabilidad o el impacto. Entonces, lo que queda es el riesgo corriente después de aplicar esas acciones iniciales. ¿Ok? Las primeras respuestas al riesgo. El riesgo residual es este riesgo y le adiciono algunos otros controles o algunas otras acciones para ya dejarlo más preparado, ¿verdad? En una mejor condición para la empresa. Entonces, al riesgo corriente, yo le aplico más cosas, las tengo ahí listas para responder en ciertas situaciones y ese va a ser el riesgo residual. Ahora, estos son los 3 estados por defecto. En realidad, a nivel muy práctico, hablamos de que tenemos un riesgo inherente y un riesgo residual. Antes de aplicar acciones y después de todas las acciones que hayan sido aplicadas. Ya si las puse primero, las puse después, si son para mitigar o si son para aceptar o si son para lo que sea, ya eso es irrelevante en este momento. Entonces, en la vida práctica vamos a hablar del inherente y del residual. Pero bueno, pues que sepan que aquí existe también el riesgo corriente. Y eso es esta parte de valoración de riesgos. ¿Okay? Vamos a ver ahora si llegó. Déjenme ver. Coto. Ok. María Inés Coto no ha llegado, ¿verdad? Yo tenía que exponer hoy, pero bueno. Eso es un momento para poner, no ha entregado. Y entonces, bueno, les había dicho que se leyeran el casito de Best Gambling Ever. Que es yo sí me lo leí, profe. Sí, Y genial. tengo unas preguntas ahí, sí. Ok, perfecto. Okay. Esa es la idea. Vamos a ver, aquí ya se los voy a mostrar. Estoy abriendo esto. Ok, por aquí lo tengo. Este es el casito, ¿verdad? Donde la idea era pues que leyeran toda esta información. Ahí teníamos ya los niveles y categorías de riesgo y teníamos que ubicar el riesgo inherente de la situación recién identificada. Vamos a ver, Olger, ¿qué preguntas tenías? Tal vez, no sé si. Tal vez primero. Eran ya al final, como en la resolución, básicamente.
En la parte esta donde está lo Sí, que hay que... Ajá, cuéntame. sí. Es que no entendí bien que especificaban que la solución dada tenía que tener un costo efectivo positivo, algo así decían. Entonces no supe cómo interpretar lo que dicen que el costo del proyecto es 187.000 o 243.000. O sea, no supe ubicar ese valor en algún criterio para ver, para tomarlo en cuenta. Perdón, ¿en No sé cuál si me explico. parte? ¿Dónde dice positivo? Eh, ya le digo. En las categorías para el lineamiento para el tratamiento de los eventos de riesgo, que dice que las medidas de mitigación con una relación costo-beneficio positiva. Ah, ok, que hay más beneficios que costos. Ok, si no supe hacer eso, entonces nada más quería preguntarle como cuando ya lo hiciéramos. Sí, sí, pero eso digamos que habría que hacer el análisis costo-beneficio, que no lo vamos a hacer ahora. Esto es más como mostrándoles alguna forma de establecerlo, ¿verdad? Que Ah, ok. entonces, lo que sea, las medidas que estamos haciendo, aunque tengan un costo elevado, siempre vamos a tener más beneficios. Ujú, Eso es ok, lo que se está persiguiendo. Eso es a partir de esto de costo-beneficio positivo. ¿Ok? ujú, ¿Algo ok. más? No, nada más. Era eso. Ok. Entonces, vamos a verlo por aquí. Teníamos la empresa, ¿verdad? Que ya vieron que lo que se dedica es a plataformas para hacer apuestas deportivas, juegos de casino y demás. Que es, digamos, un tipo de sector industrial donde se generan muchísimos, muchísimos ingresos. La gente apuesta cantidades de dinero que uno, que uno tal vez nunca en la vida va a llegar a tener, pero bueno, y eso lo apuestan y lo pueden perder y ahí siguen, pero en fin. Es un sector donde se mueve mucho dinero. Eso es lo que es importante porque si a uno le dicen tiene que invertir $200,000 de hoy para mañana, pues tal vez uno sí lo ve como que es demasiado. Pero si es un sector industrial donde se mueve tanto dinero, para ellos puede ser que sea menos de las ganancias de una semana o de un día eventualmente, dependiendo de la fecha de los eventos deportivos que haya y demás. Entonces, por eso es importante siempre en ese contexto pensar, ¿verdad? Bueno, es una empresa que realmente mueve cantidades de dinero bastante, bastante grandes. Cuenta con un departamento de desarrollo, 17 programadores, donde tienen estas secciones. Apuestas para eventos deportivos, apuestas para carreras de caballos y software de tipo casino. El elemento más importante son las máquinas tragamonedas para este casino y las apuestas de blackjack, ruleta y póker. El software de tipo casino se mantiene más activo durante todo el año, pero las apuestas deportivas, y aquí viene el jugador estrella, ¿verdad? El Super Bowl. El Super Bowl es una de las actividades deportivas a nivel internacional más importantes de todo el mundo, donde más gente gasta dinero. Empresas con sus anuncios publicitarios, ¿verdad? Gastan millones de dólares por un anuncio de menos de un minuto de duración, solo porque salga en vivo en el Super Bowl. Ahí sea el lanzamiento del anuncio. Entonces, por ahí, ¿verdad? Dice que gracias a las grandes apuestas que se hacen ahí, generan más ganancias en enero y febrero. El Super Bowl se hace el primer domingo, el primer fin de semana de febrero. Entonces, entre enero y febrero es donde generan más ganancias que en todo el resto del año. Pues entonces tienen altos niveles de seguridad, ¿verdad? Han establecido estas categorías de riesgo, leve, moderado y crítico, ¿verdad? Donde leve, bueno, está aceptable. El dueño del proceso debe realizar monitoreos continuos. En el moderado, sí tienen que implementarse medidas que pasen de moderado a leve. Hay una relación costo-beneficio positiva, como les decía antes, hay más beneficios de los costos en los que se incurre por esas relaciones, digo, por esas acciones, y la gerencia general es la responsable de asegurar la implementación de todas las medidas de mitigación. Tienen 9 meses para desarrollarlas. Cuando se encuentra en crítico, pues entonces igual, relación costo-beneficio positiva, y que tienen que cambiar el nivel de riesgo a leve. Es decir, aquí no voy a hacer planes para pasar a moderado y después a leve, sino que quiero que todo el plan me deje el riesgo en leve. La de junta directiva va a ser la responsable, no el gerente, y tienen un plazo de implementación que no debe superar los 6 meses.
Niveles de impacto hay 4, mínimo, bajo, medio y alto. Niveles de probabilidad también hay 4, improbable, poco probable, probable o bastante probable. Y aquí están los porcentajes de la frecuencia para los cuales se va a considerar esa clasificación. Y este es el mapa de riesgos que ellos proponen, donde tenemos estas 5 casillas en verde, 5 casillas en rojo y tenemos 2, 4, 6 casillas en amarillo. Entonces tenemos más en riesgos moderados, igual cantidad en leve y en crítico. ¿Ok? Adicionalmente, estos son los criterios de impacto. El costo financiero, si es menor a $50,000 es mínimo, entre 50 y 150,000 bajo, entre 150,000 y 300 medio y más de 300 es alto. Pérdidas monetarias, no es lo mismo el costo financiero, ¿verdad? Que lo que pierden. La disminución de apuestas debido al evento es menor a $50,000, si está entre 50 y 100,000 es bajo, entre 100,000 y 300,000 es medio y más de 300,000 es alto. Y el nivel de clientes afectados. Si el evento se identifica a modo interno y la afectación a los clientes es menor al 1%, es mínimo. Si el evento se identificó internamente, es algo dentro de la empresa que se dieron cuenta, no es que ha salido en las noticias ni ha sido publicado en ningún lado y no fueron afectados más del 5% de los clientes. O sea, menos del 5% fue afectado de bajo. Si ya se identificó externamente, ya hubo una fuga de información, hay gente externa a la empresa que se dio cuenta, pero la afectación no es mayor al 10%, es medio, y si es externa y la afectación fue mayor al 10%, pues entonces es alto. Entonces aquí es donde empieza la parte interesante, ¿verdad? Se descubre una posible violación a la seguridad. No se ha violentado todavía la seguridad de la información, pero hay una posible violación. O sea, ya tenemos algo que eventualmente puede haber sucedido, no han podido detectar o no saben si está a punto de suceder. Afectaría, de ser comprobada, la imagen de la compañía, los registros internos y los datos relacionados con tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias y transacciones de los clientes. Se han hecho análisis sobre la afectación, lo cual ha dado como resultado que se verían afectados aproximadamente un 47% de los clientes. En caso de materializarse el evento, los costos financieros podrían superar los $425,000 y las apuestas podrían disminuir en unos 150,000. Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. 4 iniciativas diferentes que van a ayudar a mejorar la situación actual de la empresa con respecto a ese riesgo identificado. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, tenemos las 4 opciones, donde la opción 1 requiere de 9 meses para poderlas hacer, para que poder estar completamente implementada la solución. Perdón, el costo aproximado es de $115,000 y el resultado es que se tendría un impacto bajo y una ocurrencia de poco probable el riesgo. Entonces, después tenemos la opción 2, con un costo de $187,000 y una duración de 6 meses, el impacto resultante sería medio con una ocurrencia probable. La opción número 3 se requiere de una inversión de $243,000 en un periodo de tiempo de 5 meses para cambiar el impacto a mínimo con una ocurrencia probable. Y tengo una opción 4 que consta de 2 fases consecutivas. Pero entonces hay que determinar una fase para poder empezar la otra. La fase A se enfoca en el impacto. Requiere una inversión de $125,000 y se realizaría en 4 meses, dejando el riesgo con un impacto bajo, aunque la ocurrencia sería bastante probable. La fase B, hay que esperar a que termine la A, les digo, se enfoca en la disminución de la probabilidad. Entonces ya aquí tendría un impacto bajo, requiere una inversión de $95,000 adicionales y 7 meses más, dando como resultado el mismo impacto, bajo, pero una ocurrencia improbable. El gerente del área de gestión está en contra de actuar inmediatamente, ya que estando actualmente en el mes de octubre, cualquiera de las iniciativas podría arriesgar las operaciones normales durante los meses de enero y febrero. O sea, tenemos enero ya a la vuelta. Y es en enero y en febrero cuando se dan las operaciones más importantes para la empresa, porque son precisamente los meses en los que se trabaja con la parte del Super Bowl. Entonces, estamos haciendo una exposición
a los clientes hacia el riesgo que está sufriendo la empresa. Si nosotros hacemos algo ahorita, puede verse afectada la operativa o, bueno, el asunto es que tengo que escoger, ¿verdad? Voy a hacer algo, lo voy a hacer ya, me voy a esperar después del Super Bowl, esperando en Dios que no suceda nada, o cómo voy yo a trabajar con eso. ¿Okay? Entonces, me dice, a partir de los niveles y categorías de riesgo de la organización, ubique el riesgo inherente de la situación recién identificada en el mapa de riesgos de la empresa, así como los riesgos residuales después de efectuar cada una de las iniciativas planteadas. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, bueno, tenemos ya una, por acá, bueno, toda la información que nos están dando ahí. Lo que yo puedo hacer es, digamos, por acá, vamos a trabajar aquí. Entonces, en la primera parte, respuesta A. Resulta que entonces yo tengo que empezar por ubicar la situación que tengo en este momento a partir de los datos que me están dando. Los datos que me están dando, esos están aquí. Entonces, vean que me dice que el costo financiero, aquí están los criterios, ¿verdad? El costo financiero podría superar los $425,000. Entonces, yo digo, ok, entonces es aquí por donde ando. Déjenme ponerlo un color diferente para que no se confunda con las categorías. El costo es este. Me dice las pérdidas monetarias. Vamos a ver, en caso de los costos financieros las apuestas podrían disminuir en $150,000. $150,000 resulta que está aquí. ¿Ok? Y las apuestas, ajá, perdón. Y nivel de clientes afectados dice que aproximadamente, aquí dice, 47% de los clientes se verían afectados. Eso significa que estamos en este punto. ¿Ok? A partir de los criterios de riesgo, yo puedo utilizar esta información para decir, ok, estamos aquí. Resulta que con esta información, entonces yo tengo aquí un impacto alto, uno medio y otro alto. Aquí empieza a jugar lo que habíamos hablado antes de qué tan agresiva es la empresa con respecto al manejo de los riesgos. Entonces, como les dije antes, si yo digo soy una empresa muy conservadora, pues entonces con uno solo de los impactos que estén alto, yo voy a asumir el riesgo alto. Si más bien soy una empresa que soy muy aventada con el riesgo, ¿verdad? Que no me importa, entonces yo voy a decir, no, voy a tomar el menor de todos, digamos que es el medio. Entonces aquí, ¿cuál tomamos? ¿Somos conservadores o más bien somos muy agresivos? Ah, chicos, ¿qué? Bueno, digamos que somos conservadores, ¿ok? Entonces, ¿cómo somos conservadores? Tengo dos en alto. Entonces, dos en alto, como cuando somos conservadores, con uno solo que haya en alto, ese es el alto. Entonces, yo puedo decir, bueno, el riesgo actual en esta es que el impacto es alto. Voy a estar en esta fila del mapa de riesgos. Y me dice que el riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. 87%, si lo mido acá, cae en alto. Entonces, resulta que la posición, el riesgo inherente es acá. Esta es la posición actual que estoy manejando de riesgo. O sea, estoy en el peor de todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice a mí esto rojo? Que tienen que implementarse medidas de mitigación con una relación costo-beneficio positiva que como mínimo logren cambiar el nivel de riesgo a leve, cualquiera de las casillas verdes. La junta directiva es responsable, asegura la implementación en un plazo no superior a los 6 meses. Entonces, este es el riesgo que yo tengo ahorita. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue ahora. Dice que tengo que calcular entonces los riesgos residuales
de cada una de las iniciativas planteadas. ¿Cuáles son las iniciativas planteadas? Pues son estas que están acá. ¿Ok? Entonces, la opción 1 tiene un costo aproximado de 115,000, 9 meses, y entonces me dice el resultado con respecto al riesgo es un impacto bajo y una ocurrencia poco probable. Entonces yo digo, bajo es aquí, poco probable es aquí. Esta es la opción 1, ¿verdad? Donde tengo $119,000 en 6 meses. Y lo pongo así, bajo 115,000, no, perdón, en 9 meses. 115 en 9 meses. ¿Ok? Opción 2, el riesgo residual, porque acuérdense que el residual es después de haber hecho todo esto, ¿verdad? El riesgo que queda. La opción 2, el impacto es medio con una ocurrencia probable. Entonces, medio con probable. Aquí tengo la opción 2. Y la opción 2 me dice que son $187,000, 6 meses. 187, 6 meses. Ahí entendemos que son miles, ¿verdad? De dólares. La opción 3, mínimo y probable. Entonces, mínimo es aquí, probable es acá. Opción 3. Y la opción 3 tenía 243,000 en 5 meses. ¿Ok? Entonces aquí pongo 243,000 en 5 meses. Y la opción 4 tiene 2 fases. Entonces dice la fase A, dice impacto bajo, bastante probable. Bajo, bastante probable. Entonces aquí pongo opción 4A. Para que me lo pusiera así, 4A. Y esto era 125 en 4 meses. 125 en 4 meses. Profe, la Ajá, opción 3 no ven probable. ocurrencia probable. Déjame ver la 3. Sí, tienes razón. Ahí queda. Sí, gracias. Y la 4B dice que es el mismo impacto, que es bajo e improbable. Entonces, bajo e improbable. Entonces, aquí yo tendría la opción 4B, ¿verdad? Digamos, es la misma opción, las fases, ¿verdad? 95,000 y 7. Entonces, aquí sería 95 y 7 meses. Estos son los riesgos inherentes. Este es el actual. Perdón, y estos son los residuales. Los riesgos residuales. Entonces, a partir de eso es que yo tendría que establecer, ¿verdad? Tomar una decisión. La decisión tiene que considerar lo que yo había visto antes, ¿verdad? Aquí ya construí la tablita, entonces yo ahora me dice, con base en las acciones y las categorías, y considerando que están en la última semana de octubre, el Super Bowl se realiza el primer domingo de febrero, ¿recomendaría desarrollar alguna iniciativa o esperar? En el primer caso, si desarrollamos algo, ¿cuál iniciativa escogería? ¿Por qué? Entonces, primero, ¿qué recomendarían? ¿Hacer algo o no? Si tenemos esto, habría que establecer eso, ¿verdad? Si vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo. Es complicado, profe, decir sí o sí no. Sí, pero eso lo digamos, es parte del ejercicio. ¿Dirían que sí, Ok, que hay que hacer algo o dirían que no? diría que sí, pero como es tan peligroso que pueda afectar el momento de plata de la empresa, diría como que algo muy conservador. ¿A qué te referís con algo muy conservador? Algo como la opción 3 o la opción 1, Ok. que el impacto es bajo y que también la posibilidad.
Ok, entonces vamos a analizar. Vos estás diciendo que sí hay que hacer algo. ¿Alguien cree que no hay que hacer nada por el momento? No. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo. Ok. Entonces vamos a hacer algo. Ahora entonces estudiamos cada una de las medidas, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que me decía antes? Aquí, que resulta que cuando es crítico yo tengo que hacer algo que me pase a leve. Leve es verde. Entonces, de todas estas, las únicas en las que me pasan a leve son la opción 3, ¿verdad? La opción 1 y la 4B. ¿Ok? Entonces digamos que por ahí la 4 sí me lo va a pasar, porque a final de cuentas voy a quedar en leve. Entonces ya con eso queda descartada la opción 2. Esa ya no me va a servir. Es el primero que tengo ahí. Vean que esta es una forma de trabajar con estos mapas de riesgos. A partir de eso, entonces, yo digo, bueno, la opción 1, vamos a hacer el análisis 1 por 1. Resulta que la opción 1 requiere de 9 meses para la implementación. Y acá me dice que tengo un periodo máximo de 6 meses para realizarla. Entonces, la opción 1 no es factible para la forma en la que la empresa está gestionando los riesgos. Además de que, por otro lado, si estamos en octubre y estamos hablando de 9 meses, ya pasó el Super Bowl, ¿verdad? Entonces, la parte más crítica, igual la voy a tener ahí. Vamos a ver ahora. Tenemos la opción 4, ¿verdad? Que me deja en 7 meses, pero acuérdense que son 7 meses más los 4 meses iniciales, porque yo no puedo hacer la fase B si no he terminado la fase A. Eso significa que en realidad tengo 11 meses para llegar a este estado, lo cual tampoco cumple con esto que me está diciendo la gobernanza de riesgos. Así que me queda la opción 3. La opción 3 es la más cara. Bueno, no es la más cara, en realidad la más cara es la 4, ¿verdad? Cuando se juntan todos esos. O es igual. No sé, es un poquito menor. No, mentira. 200, sí, es menor. Esta es la opción más cara, la opción número 3. Pero es en 5 meses. Entonces, esta cumple con todas las directrices que se me establecen aquí desde el punto de vista de gobernanza. Menos de 6 meses, estamos hablando de 5. Y me deja en el nivel leve. Entonces, lo que yo debería escoger en este caso es precisamente la opción número 3. Y a partir de eso, pues ya estoy cumpliendo con toda la parte de gobernanza y estoy cambiando la situación. Ahora, estamos en octubre, a noviembre, a diciembre, enero, a febrero, a marzo. Vean que aún así yo no logré para el Super Bowl estar en el estado deseado. Ahí ya tendríamos que tener un poquito más de detalles para ver a nivel de las operaciones en enero y en febrero cuál va a ser mi estado, para ver si puedo hacer algo remedial en el interín mientras tengo la solución óptima ya implementada, que como les digo, eso va a ser en 5 meses. Si hay algunas cosillas que pueda hacer en el intermedio que mejoren la situación, pues entonces tal vez debería también implementarlas. Digamos que eso ya es más pensamiento que habría que darle ya estando ahí en la empresa, porque vean que definitivamente el riesgo aquí, bastante probable y alto, es lo peor que podríamos tener. Y estamos exponiendo mucho a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, hay un sitio de apuestas que exponga la información de los clientes, realmente es algo grave. Así que habría que trabajarlo muy, muy bien para tratar de que para el Super Bowl no se vaya a materializar el evento que estamos identificando. ¿Queda claro cómo se usa esto así? Digamos que sí. Vean que entonces acá usamos las probabilidades, los impactos y todo esto para tomar una decisión de negocio. ¿Okay? Si acá hubiéramos tenido también en la parte de las categorías de los riesgos
montos específicos, vea que en este caso no me los da, pues entonces, si tenemos restricciones monetarias, también las habríamos tenido que considerar a la hora de escoger esto. Ahora, este caso es de una decisión, ¿verdad? De cuál es la alternativa que voy a seguir a partir de un análisis de riesgos. Igual, cuando estamos solo haciendo la gestión de riesgos, pues lo que hacemos es que hacemos todo ese análisis de toda esta información para ubicar los criterios y demás e ir ubicándolos aquí y tomar las medidas de acción a partir de la categoría de la celda en la que cae cada uno de los riesgos, ¿ok? Estamos aquí. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a continuar un poquito con el otro. Ya con eso estamos, ¿sí? El tema, ya, déjenme para abrirlo, el de respuestas a los riesgos. Para por lo menos empezar a trabajarlo. Aunque no lo terminemos, ya se lo voy a compartir y de una vez pues entonces vamos adelantando un poquito para compartir esto. Entonces acá, este es el último temita, respuestas a los riesgos. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso que ya dijimos cómo está? Vamos a ver cuáles son los tipos de respuesta. Hay 4. ¿Qué son los planes de tratamiento? Y todo lo que es la resiliencia del negocio. Resiliencia, pues, es la capacidad de adaptarse a las situaciones. Entonces, nosotros vamos a considerar algunos parámetros operativos para lograr la mayor resiliencia del negocio ante esos eventos de riesgo que puedan suceder en un momento dado. Y la idea, pues, también es tratar de controlarlo hasta donde nos sea posible. Entonces, tipos de respuesta a los riesgos. Como les digo, 4, únicamente 4. ¿Ok? Estas 4 pueden combinarse entre sí. Entonces, yo puedo en una respuesta utilizar la mitigación y la transferencia, por ejemplo. Pero tengo que saber exactamente qué es lo que estoy haciendo porque su comportamiento es un poquito diferente uno de otros. Entonces, yo acepto un riesgo cuando yo ya lo identifiqué, lo valoré, lo analicé y dije, no voy a hacer nada con ese riesgo. ¿Por qué? Porque es algo inevitable, por ejemplo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para evitar que suceda. Cuando suceda, me enfrento a las consecuencias. Ojo acá. Entonces, aceptar significa que yo también sé cuáles son las consecuencias y como yo sé cuáles son las consecuencias, me preparo. Cuando eso suceda, lo que voy a hacer es tal y tal y tal cosa. Entonces, yo tengo un plan de contingencia. En el momento en el que el evento se materialice, ya yo sé cómo voy a actuar. ¿Ok? No hay que confundir la aceptación con ignorar un riesgo. Un riesgo no es que yo no sé qué es lo que va a suceder, no sé cuál es el impacto, no, no, no. Eso es una pésima gestión de riesgos, por no decir que no existe gestión de riesgos. Cuando yo acepto, yo estoy consciente de lo que va a pasar y me preparo para ese momento. Es como cuando uno le dicen, bueno, cuando tiembla, ustedes tienen que reunirse en un punto de sus casas y juntos van a salir y se van a ir a tal parte del patio, por decir algo. Ese es un plan de contingencia, porque ustedes no pueden hacer absolutamente nada por evitar que tiemble o por disminuir la magnitud del terremoto, del temblor o de lo que sea. Entonces ustedes aceptan el riesgo y ustedes dicen, ok, cuando tiemble, esperan a que suceda el evento, entonces se van a reunir en un punto de la casa y después van a salir al patio juntos. Eso es aceptar el riesgo. No hay nada que yo pueda hacer. Otra situación por la que yo podría aceptar un riesgo es que yo diga, ok, tengo el riesgo X. Si el riesgo se materializa, el costo total, digamos en términos solo financieros, el costo total, la pérdida que voy a tener por ese riesgo materializado es de $5,000. Entonces yo digo, ok, yo no quiero perder esos $5,000, ¿verdad? Entonces me pongo a hacer un montón de análisis de cómo podría yo
disminuir ese impacto de lo que sea, y resulta que hay una solución. Entonces, si con esa solución, cuando se materialice ese evento, en vez de costarme $5,000, me va a costar solo $50. Yo digo, está bonito, pero el costo de hacer eso es de $20,000. Entonces yo digo, hey, no, la verdad, mejor me espero. Pierdo los 5,000 si sucede, que invertir $20,000 por algo que probablemente no va a suceder. Entonces yo digo, lo voy a aceptar. Voy a estar monitoreándolo también para ver que no cambie, ¿verdad? El impacto que tenga o lo que sea, pero no voy a hacer nada porque me sale más caro el remedio que lo que es la enfermedad. Entonces, esa es otra razón por la que yo puedo aceptar riesgos. Cuando yo mitigo, lo que yo hago es que yo tengo el riesgo identificado y entonces yo digo, ok, yo voy a hacer un conjunto de acciones antes de que el evento suceda. Vean que con la aceptación es después. En este caso, yo digo, antes de que suceda, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. De manera que estoy trabajando el riesgo inherente y con esas acciones lo que voy a manejar va a ser solo el riesgo residual. Entonces, las acciones son antes de que el evento suceda. Siempre está la probabilidad de que suceda, siempre va a tener un impacto, pero puede ser que yo disminuya la probabilidad o puede ser que yo disminuya el impacto. Entonces, aunque suceda después, las consecuencias para la empresa van a ser mucho menores que si lo dejo tal y como está. Entonces, siempre que yo mitigo es esto. Voy a tomar medidas antes para disminuir las consecuencias del riesgo. Ejemplo que les puedo poner. Lo mismo que hablamos de phishing, por ejemplo. Si yo sé que mis empleados pueden ser víctimas del phishing, ¿qué hago para mitigar? Yo les doy capacitaciones. Entonces les doy las capacitaciones. Entonces, de los 1,000 empleados que tengo, tal vez en este momento la probabilidad de que muchos sean víctimas de phishing es del 40%, por decir algo. Con la capacitación y la campaña de sensibilización, yo voy a disminuir ese 40% a un 7%. Siempre existen empleados que van a caer, pero ya no van a ser tantos. Eso es mitigar, ¿ok? Entonces, tengan cuidado porque me ha pasado muchas veces que me ponen que la gente no sabe usar la herramienta. Entonces, para evitar el riesgo la van a capacitar. No, yo con una capacitación no puedo evitar un riesgo. Puedo disminuir la probabilidad o el impacto. Entonces, es una mitigación. No estoy evitándolo, no es una evasión del riesgo. Cuando yo transfiero el riesgo, lo que yo hago es que yo comparto las consecuencias del riesgo con alguien más. Ustedes me van a decir, profesora, ¿quién va a querer compartir algo negativo? Bueno, una compañía de seguros, por ejemplo. ¿Qué hago yo con una compañía de seguros? Yo pago el seguro contra incendio de mi casa, por ejemplo. Entonces, yo pago una cuota anual y en caso de que la casa se incendie, ellos me tienen que dar, no sé, el 90% del valor completo de la casa. Entonces, yo voy a tener una consecuencia, claro que sí, porque mi casa se quemó por el trauma psicológico, porque se perdió toda la obra gris, porque tendría que volverla a construir. Pero el seguro también está asumiendo parte del costo, porque me está dando el dinero a mí. Entonces, ya yo comparto ese impacto, ¿verdad? No voy a sufrir solo las consecuencias del evento. Otro ejemplo típico de la transferencia es cuando yo tercerizo alguno de mis servicios. Entonces, si lo que le habíamos mencionado, si yo tengo un respaldo de mis datos en la nube, yo tengo cláusulas con el contratista para que él tenga la información protegida bajo estos criterios. Y él tiene que responder. Y si no cumple con eso, yo puedo demandarlo, yo puedo cobrarle una multa, puedo cobrarle daños y puedo cobrarle perjuicios. Ahora, ojo aquí, la transferencia no significa que yo pierdo la responsabilidad completa o que no voy a tener impacto. No, yo siempre lo voy a tener, pero hay alguien que también y entonces no lo voy a sufrir yo solo. ¿Cuándo evito yo un riesgo? Cuando el impacto que tiene, la consecuencia del riesgo
es tan grande que yo no puedo enfrentarme a esa situación. Digamos que no puedo aceptarla porque es demasiada la consecuencia. No hay acciones para mitigar o para transferir que puedan ser realizadas, entonces yo tengo que evitar el riesgo. Ahora, la única, vean, única forma de evitar el riesgo, es decir, el riesgo sucede cuando hago tal acción, entonces no hago esa acción. Así de sencillo. Les habíamos hablado, bueno, si yo me voy a tirar en paracaídas, hay un riesgo de que el paracaídas no abra y de que yo me muera, ¿cierto? Entonces, yo puedo mitigar ese riesgo llevando todo el equipo a que lo revise un técnico súper especializado antes de que yo me vaya a tirar en paracaídas. Sin embargo, eso disminuye tal vez la probabilidad de que ocurra, pero siempre existe esa probabilidad. Entonces, yo no estoy evitando el riesgo, yo lo estoy mitigando, porque estoy disminuyendo la probabilidad. Puedo tener dos paracaídas, uno grandote y uno más pequeñito, ¿verdad? Bueno, con el pequeñito tal vez voy a caer no tan bien como con el grande, ¿verdad? Entonces estoy disminuyendo el impacto, pero siempre puede ocurrir. Entonces, nuevamente, es una mitigación. ¿Cuál es la única forma en la que yo evito el riesgo de matarme cuando me tiro en paracaídas? Y ahí no se tiren paracaídas. Es la única forma. Porque no importa lo que yo haga antes de tirarme en paracaídas, que todos son mitigaciones, siempre existe el riesgo de que yo me mate. Entonces vean que esa es la única forma de evitar. A nivel empresarial, si yo tengo un proyecto buenísimo que me va a traer muchas ganancias, pero existe una probabilidad de que al desarrollar ese proyecto yo me enfrente a un riesgo que no tengo la capacidad para afrontar sus consecuencias, la única forma de evitarlo es decir, no realizo el proyecto. Voy a hacer alguna otra cosa diferente, pero no voy a hacer eso. ¿Ok? Entonces, vean que evitar es que realmente yo tomo el evento y digo la actividad, la acción, el plan, proyecto o iniciativa que me pone en ese riesgo, no lo voy a hacer. Voy a hacer otra cosa. Tal vez no tenga tantas ganancias, tal vez no vaya a tener todas las ventas que quería, tal vez se disminuya un poco mi reputación, esto, lo otro, pero son cosas manejables. Solo puedo evitar cuando decido no hacer eso. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 tipos de respuesta. Ahora, cuando les digo, yo puedo mezclarlos, bueno, mezclarlos pero con coherencia, ¿verdad? Yo no puedo decir que lo voy a aceptar y lo voy a evitar, no, si lo evito es que no voy a hacer la actividad, entonces ya no tengo el riesgo. Pero yo puedo, digamos, mitigar una parte y aceptar el riesgo residual. O puedo mitigar una parte, ¿verdad? Y transferir el riesgo residual. Entonces yo puedo combinar estas tres, ¿verdad? Casi siempre pues evitar para quedar solito porque es donde voy a decir, no voy a hacer nada al respecto, no voy a hacer esa actividad. Por aquí, bueno, aquí viene entonces una descripción, ¿verdad? De cada uno de los tipos de respuesta. Ojo, ¿verdad? Nuevamente, aceptar significa tomar la decisión de no hacer nada. No es ignorarlo, ¿verdad? Sino que yo sé que me estoy ateniendo a algo, tengo mi plan de acción cuando eso suceda, ¿verdad? No estoy ignorando el riesgo. Bueno, mitigar, tal como les dije, cuando mitigo, los controles se implementan antes de que el riesgo suceda. Hay que hacer un monitoreo continuo de los controles para verificar, ¿verdad? Que siguen siendo efectivos y que están midiendo las cosas como deben ser. La transferencia no elimina la responsabilidad de la organización, ¿verdad? Solo comparte las consecuencias. Y evitar significa, ojo, retirarse de la situación que genera el riesgo. ¿Ok? Vamos a ver, planes de tratamiento. Entonces, los planes de tratamiento lo que procuran es, así que ya yo tengo seleccionada la respuesta que le voy a dar al riesgo, pues entonces yo establezco las acciones específicas para cada uno de ellos. Y esto se tiene que planificar porque van a ser pequeños proyectos de la empresa, ¿verdad? Donde voy a decir, estas son las actividades que tengo que hacer, estos van a ser los responsables y demás, para que cada uno pueda
pues, ejecutar las acciones que le corresponden. Permítame un momento solo para ver aquí cuánto me falta por la hora. Ok, sí, veamos esta parte y ya dejamos solo la resiliencia del negocio para la próxima. Entonces acá, los planes de tratamiento a los riesgos pues son también un proceso, ¿verdad? Y al ser un proceso pues lo que hacen es las secuencias de actividades, pero que son repetitivas, donde siempre se evalúa cada alternativa de tratamiento. Yo tengo que evaluar para cada riesgo si voy a aceptar, si voy a mitigar, si voy a transferir o si voy a evitar. Tengo que establecer el nivel de riesgo residual, si es tolerable, ¿verdad? A partir de lo que me dice el gobierno, la gobernanza de los riesgos. Si no es tolerable el riesgo residual, pues entonces tengo que escoger otra alternativa que se adecue mejor a cada uno de los riesgos. Y tengo que también evaluar la eficacia del tratamiento que yo le estoy dando. Como les decía antes, bueno, si yo quiero mitigar, ¿qué tanto mitigo? ¿Vale la pena también el esfuerzo de mitigar ante la consecuencia que voy a tener? ¿O es mejor entonces aceptar y decir, no voy a hacer nada porque el costo de la mitigación es demasiado elevado, entonces mejor voy a aceptar? Entonces tengo que hacer ese análisis de todas las posibilidades para escoger la mejor respuesta posible y a partir de esa respuesta establecer el tratamiento que tengo que darle a cada uno de ellos. Es importante establecer también los indicadores de riesgo, que los indicadores de riesgo precisamente van a ser los elementos que yo voy a tener en consideración para hacerle seguimiento a un riesgo específico, poder ir midiendo el grado actual de exposición al riesgo que tengo a partir de los controles que he implementado, de las variables del entorno que me están afectando y demás. Entonces, yo voy a definir indicadores de riesgo que me puedan decir cuál es el impacto que voy a tener a partir de esos controles, ¿verdad? Que estoy implementando, de esas acciones que estoy tomando, para conocer en cada momento el impacto exacto a partir de los cambios en esas variables del entorno. Los indicadores también tienen que medirme el esfuerzo, ¿verdad? En el que voy a meter a la empresa para aplicar, para medir y reportar los resultados del mismo indicador. O sea, la idea no es que yo tenga un indicador, ¿verdad? Un elemento de medición que requiera más esfuerzo que la acción que estoy haciendo en sí misma para disminuir el riesgo, sino que sea algo muy fácil de evaluar, de calificar el indicador en sí mismo. El indicador es como una banderita, ¿verdad? Donde va a estar en blanco usualmente y voy a tener una amarilla y una roja donde me van a avisar si tengo alguna situación especial. Entonces, el costo de poder hacer esa medición no debería ser muy elevado. Tiene que medirme también el grado de fiabilidad que tiene con respecto a la exposición al riesgo, que considere todas las variables posibles, la mayor cantidad de variables, para que sea lo más cercano a la realidad posible. Ahora, como les digo, en esto pues es difícil saber, tener la certeza de que estoy contemplando todas las variables, pero pues ahí es la experiencia del gestor de los riesgos, me ayuda a tener la mayor cantidad de variables consideradas y entre más considere, pues va a ser mucho mejor. Pero nuevamente entonces tengo que ver ese esfuerzo para estar analizando todas esas variables. ¿Y qué tan sensible va a ser el indicador con respecto a los cambios de esas variables y el resultado que me va a dar? Aquí era lo que les decía, cuando yo empiezo a trabajar en riesgos, yo usualmente establezco 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. Y les había mencionado antes que las empresas, conforme van madurando en su gestión de riesgos, van diciendo, no, tal vez es mejor tener, no sé, 5 niveles de impacto y 5 de probabilidad, o 6 niveles de impacto y 5 de probabilidad y demás, porque esta sensibilidad, ¿verdad? Qué tan detallado es el resultado que me van a dar los indicadores, es lo que yo empiezo a notar débil cuando solo tengo una matriz de 3x3. Porque de repente tengo algo que no es moderado, pero que tampoco es crítico, entonces que debería tener un valor intermedio. Y eso aquí es donde me empiezo a dar cuenta mediante estos indicadores de riesgo. Entonces, a partir del análisis de estos indicadores, de la sensibilidad que me den,
es donde la compañía empieza a decir, ok, no, metamos un nivel más de impacto, metamos un nivel más de probabilidad, hagamos ajustes y demás. Ahora, todo esto requiere mucho trabajo también, porque no es solo decir, meta un color anaranjado ahí intermedio, sino que eso significa que para todos los criterios de riesgo hay que hacer la diferencia entre el crítico y el alto, por decir algo, ese nuevo alto que no estaba antes. Y para todos los riesgos que han sido identificados, hay que volver a hacer la valoración a partir de este nuevo nivel. Y a partir de eso hay que volverlos a ubicar en el mapa de riesgos y a partir de eso hay que volver a establecer la respuesta al riesgo y los planes de acción. Entonces, por eso les digo, tiene que ir madurando la compañía para que esté dispuesta a hacer todos estos cambios a partir de los indicadores de riesgo. Los planes de tratamiento tienen estas tres fases generales, ¿verdad? La primera es la preparación y la ejecución, donde pues ya a partir de todo el análisis que tenemos, ya dijimos, la respuesta que le vamos a dar al riesgo o el tratamiento que le vamos a dar al riesgo es mitigar y transferir. Entonces, a partir de esa mitigación y de esa transferencia de los riesgos, los beneficios que va a tener la empresa son este y este y este y este, donde ahí consideramos las pérdidas, bueno, cuántas pérdidas nos evitamos, el impacto en clientes, todo ese tipo de cosas. Tenemos que establecer aquí también quiénes van a ser los responsables de aprobar el plan, de decir si le damos el visto bueno, puede ejecutarlo, y quiénes van a ser los ejecutores, los que van a llevar todas las acciones. Cada cuánto van a tener que dar informes de avance, qué información tienen que dar, cómo van a probar que se están obteniendo los resultados y demás. Y el conjunto de acciones propuestas. Específicamente qué es lo que se va a hacer en cada uno de estos planes. Así que tenemos el plan preparado, ya es el proyectito, ¿verdad? Que nuevamente eso lo vamos a ver en administración de proyectos, ¿verdad? Cómo se hacen esos planes y la parte de la ejecución y el seguimiento, pues hacemos el seguimiento y la revisión. Donde entonces todas las acciones que están propuestas aquí tienen que establecerse las tareas que van a permitir realizarlas, los responsables de cada una de ellas, en qué tiempos tienen que ser ejecutadas y pues entonces también el registro de los resultados del monitoreo. Así que se logran implementar las acciones, ir dándole seguimiento, ir revisando, monitoreando los resultados para informar al dueño del proceso la situación del riesgo resultante a partir de las acciones que ya fueron implementadas. Y otra cosa que hay que hacer es la parte de registrar toda la información relacionada con la gestión de los riesgos. Las acciones, todas las que sean las actividades que se hicieron para implementar esas acciones. La idea es que se pueda ver en cada momento por qué se tomaron las decisiones, ¿verdad? Cuáles fueron las justificaciones más importantes y los resultados de cada una de las acciones. Así podemos dar esta trazabilidad, ese seguimiento, a partir del cual podríamos tomar decisiones futuras. También tiene que registrarse aquí los costos o los esfuerzos para crear o mantener todos estos registros. Qué tan fácil o qué tan difícil es llevarlos. Si cuesta mucho darle seguimiento, por ejemplo, sería bueno pues verificar si es mejor cambiar los indicadores de riesgo por algo que sea más fácilmente realizable dentro de la empresa. Aquí el asunto es tener toda la documentación relacionada con esa gestión de riesgos para poder tomar decisiones en el futuro. Y por aquí ya son las 10:50. Vamos a ver, ya vamos terminando. Podemos hacer unos... No, yo creo que esta parte de resiliencia vamos a verla mejor de hoy en 8 porque ya está como muy relacionado y no quiero dejar el tema como a medio palo. Entonces, bueno, los que tienen que exponer hoy, más bien exponen de hoy en 8, junto con Rolando Barahona, que también tenía el tema, y esos son parte del tema este de resiliencia. Y como les digo, no quiero empezarlo y dejarlo a medio palo, sino que prefiero que lo veamos de hoy en 8, todo en uno solo. Así que para de hoy en 8 vamos a ver a nivel teórico.
esta parte de la resiliencia y vamos a ver ya. No, eso sería, ya con eso terminamos. Con las exposiciones, ¿no? Estamos Profe, ya con eso. Ajá. una consulta, el primer avance del proyecto, ¿usted lo va a entregar revisado? Para mañana o pasado mañana se los estoy devolviendo ya con la retroalimentación. A eso quería Ok. comentarles y porque me preguntaron en otro grupo y dije voy a aclarar en todos los grupos. Yo les devuelvo eso calificado y con la retroalimentación. Ustedes no tienen que volver a generarme el documento con los procesos, sino que tienen que considerar mi retroalimentación para efecto de los documentos de riesgos y para efecto de establecer la propuesta de ustedes de solución. Pero entonces no es que si yo les corrijo algo en los procesos, ustedes tienen que volver a hacer el documento y me lo tienen que volver a mandar, no. Ya eso se va así. Pero cualquier corrección que yo les haga, sí la consideran en su solución, en la herramienta o en todo ese tipo de cosas y para medir los riesgos. Pero no me tienen que volver a generar ese documento, ¿ok? Ni tienen que hacerme una consolidación al final de todo lo que hicieron en un solo documento, tampoco. Pero eso sí, entre mañana, yo espero que para mañana ya se los pueda entregar, pero si no, a más tardar el miércoles yo se los entrego ya calificado. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Uh-huh. Profe, en esto que estábamos viendo, en lo que era la transferencia del riesgo, ¿Sí? ¿cómo es eso? Es que no entendí bien, o sea, ¿cómo uno le transfiere un riesgo a alguien más? De pagándole, nada más. Digamos, yo tengo el seguro, es lo que te digo, yo pago una cuota y en el caso de que se materialice el evento, el seguro me tiene que pagar a mí. No sé, decir que tenés una casa que vale $300,000. Vos pagas una cuota anual, no sé, de $300, por decir algo. El seguro lo paga, la mayoría de la gente lo paga y nunca lo ocupa. Pero si a mí se me quema mi casa y vale $300,000, probablemente me vayan a pagar, me van a dar a mí en efectivo $270,000. Entonces, ellos ganan porque la mayoría de las veces los seguros no tienen que pagar, porque rara vez ocurre el incidente. Pero en el caso de que ocurra, ellos sí me tienen que desembolsar esa plata a mí. Entonces, yo tengo una pérdida y ellos también. Así es como yo lo transfiero. Entonces, comparto algo. Yo pierdo mucho menos, ¿verdad? De lo que perdería si no tengo el seguro de la casa. Ahí sí lo pierdo todo. Ok, profe. Gracias. Con gusto. ¿Algo más? No. Bueno, chicos, entonces estamos por hoy. Nos hablamos de hoy en 8. Y ahí cualquier cosa, si quisieran ir a consulta, solo acuérdense de avisarme para pegarme a la sesión de Zoom correspondiente. Cuídense, chao. Gracias, profe. Luego, Chao. profe. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.